muchos respondiendo preguntas a sus compañeros, que en otros años respondían cualquier cosa y que tenía que estar todo el tiempo interviniendo para hacer correcciones, y esta vez asombradísima de lo afilado que estaban, muchísimos contestando. Así que en ese punto espero que se haya visto eso reflejado. Las notas fueron en general muy buenas. Así que no sé cuán difícil o fácil les pareció el examen. Estaban las preguntas obtenidas de un pool, así que no quedaron confeccionados como diferentes de alguna manera, pero estoy seguro que con el nivel que tenían muchos, podían responder muy bien a las preguntas que se habían planteado. No sé con ustedes cómo les fue, bien, más o menos. ¿Mm? Me fue Bien, profe. bien, profe. Bueno, la verdad que vi que sabían muchísimo, que habían seguido mucho las clases, que efectivamente habían leído mucho los textos, así que la verdad contentísima con ese tema, de que muchos contestando bien y participando activamente. Ahora se terminaron los temas fáciles. Vamos a empezar un poquito, bueno, esto tal vez es un poco de los temas más complicados, por eso lo vamos a ver, no la parte de lo que vayan a tener en prácticos, pero este tema de teórico es un poquito más difícil. Así que les vamos a dar dos clases de teóricos a diseños factoriales, y después vamos a ver validez y confiabilidad de las técnicas de recolección de datos. O sea, tenemos dos clases para factorial, una para validez, una para, primero confiabilidad, vamos a ver qué es más sencillo, luego validez, y luego vamos a tener, creo que nos da una quinta clase para repaso, a menos que nos caiga algún feriado o alguna cosa en el medio, si no lo haremos en otro día, pondré otro horario para repaso. Si no, creo que nos da una clase para repaso. O sea, al revés de cómo está en el campus, que está primero lo de psicométricas y después lo de diseños factoriales, ¿puede ser? Puede ser porque Pues yo pusieron al revés, sí. porque el otro cuatrimestre estaba al revés, habíamos dado primero psicométricas y dejado para el final factorial, pero acordamos darlo así, que era como se daba tradicionalmente, darle un poquito más de tiempo para ver que ustedes tengan tiempo de ir procesando la parte de diseños factoriales, que es mucho más difícil que la parte de psicométricas. Uy, yo leí psicométricas y es re difícil. A mí me mató ese texto. Ah, bueno, entonces no importa, cuando leas factorial vas a ver que es más difícil todavía. Eso no va a invalidar lo que le estoy diciendo Tranquila, ahora. Marian, tranquila. Por eso lo vamos a ver muy paso a paso. Y si ustedes van siguiendo el paso, no hay texto original de autores que sea sencillo de factorial. Una cosa es leerlo y otra cosa es después pasarlo a cualquier clase de ejemplo y a la realidad y entenderlo efectivamente como para poder resolver y leer otras investigaciones factoriales. Por eso lo vamos a hacer muy paso a paso, ya que son investigaciones, diseños muy importantes en la investigación. Nosotros, ustedes vieron los distintos prácticos hasta el momento, en la metodología explicativa, todo lo experimental, vieron diseños siempre con una sola variable independiente, que podía tener 2 valores, 3 valores o más, pero siempre una sola variable independiente. Sin embargo, es muy común que se integre en la misma investigación
para evaluar, obviamente, la multicausalidad, a veces más compleja en fenómenos psicológicos, el estudio de más de una variable independiente en el mismo diseño. Por lo que los diseños factoriales, entonces, son aquellos en los cuales se estudia el impacto de más de una variable independiente, pudiendo adoptar a su vez cada una de ellas un mínimo de 2 valores. Puede tener 2 valores, 3 valores o más. Les voy a compartir. Tengo abiertas tantas cosas. Denme un segundito, porque tengo abierto varias cosas. Y denme un segundo, porque no sé por qué me... Vamos a cerrar esto. A ver si ahí lo puedo visualizar. Tengo tantos archivos abiertos. Acá. Primero, viendo con un ejemplito que yo suelo poner porque me parece sencillo para adaptar, y de ahí vamos viendo distintos elementos que conforman esta clase de diseño. Hasta el momento, por ejemplo, ustedes habrían visto investigaciones de una sola variable, como por ejemplo la inteligencia impacta sobre el rendimiento, y así compararían grupos, por ejemplo, de distintos niveles de inteligencia. Sin embargo, acá estoy presentando 2 variables independientes o factores, y ahí el nombre de diseño factorial. Uno es inteligencia y otro es dificultad en la tarea. ¿Cómo es que funcionan juntas en su impacto sobre el rendimiento? Esto está tomado de una investigación muy antigua, muy clásica, considerando que en algún momento, sobre todo los primeros estudios de inteligencia, se pensaba que siempre las personas más inteligentes le iría mejor en cualquier tipo de actividad. Entonces, con medir la inteligencia, esto era suficiente, como para predecir qué rendimiento iban a tener. Sin embargo, se observó con el tiempo, sobre todo en las actividades en fábricas y demás, que las personas más inteligentes, por lo menos con inteligencia en el sentido de cómo se medía originariamente, ¿no? Como coeficiente intelectual, como una inteligencia general, no siempre rendían mejor en todo tipo de tareas. Que para algunas tareas funcionaban muy bien, sobre todo para las tareas más complicadas, obviamente destacaban, pero en algunas tareas sencillas les iba peor que a personas que tenían menor inteligencia. Efectivamente, hoy lo sabemos a esto, y por eso que uno no va a contratar un genio matemático, por ejemplo, para atender un kiosco. Se entiende uno en psicología laboral, como ustedes van a ver también más adelante del trabajo, que uno espera que un tipo de tarea se ajuste a un cierto tipo de capacidad, porque algo ocurre cuando la persona tiene demasiada capacidad, en lo cual no funciona bien en tareas sencillas. Y por eso decimos, bueno, le queda demasiado grande el puesto, muy chico, cuando queda desajustado a las capacidades de las personas. Pero eso tuvo que haberse investigado alguna vez. Y efectivamente, originariamente así se hizo.
Obviamente el ejemplo está adaptado a fines didácticos, ni los valores, ni nada de lo que vamos a ver es real respecto de las investigaciones originales. Entonces, tenemos más de una variable independiente o factor. En los diseños factoriales, esos factores o variables independientes se identifican con letras del alfabeto en mayúscula. Así tenemos un factor A, por ejemplo, inteligencia, un factor B, dificultad en la tarea, y si siguiera teniendo, a ver si acá lo tenemos, si siguiera teniendo otras variables o factores, le seguiría asignando letras del alfabeto de manera consecutiva. Por ejemplo, así yo nombraría que un diseño de dos variables independientes es un diseño de A por B. ¿Por qué? Sé que mi primera variable es A y la segunda es B. Tengo dos. Si tengo un diseño de tres variables independientes o tres factores, que es lo mismo, tendré un diseño A por B por C. O sea, contando simplemente la cantidad de letras, yo ya sé la cantidad de factores o variables independientes que tiene. Esa es una manera de ser referido el diseño cuando el investigador presenta la investigación que hizo. La otra posibilidad es que indique el diseño factorial no solamente por la cantidad de variables, sino por la cantidad de valores que cada una de estas variables tiene. Sabemos que una variable mínimo va a variar en 2 valores, pero podría variar en 3 valores, 4 valores o demás. Niveles y valores son equivalentes. Si yo digo la variable A tiene 2 niveles, es lo mismo que dijera 2 valores. Por ejemplo, inteligencia baja, inteligencia alta. Esos serían mis 2 valores, que es lo mínimo que puede variar una variable. Podría tener un tercer valor, inteligencia media. En ese caso, debido a que los valores los represento con la misma letra que tiene la variable, pero en minúscula y con un subíndice, ahí no me quedó lindo el subíndice, me quedó como el 1 tendría que estar por debajo, en realidad, de la A. A1 sería el primer valor. Obviamente, si son valores ordinales, si tuviera inteligencia media, tendría que estar como A2 y alta como A3. O sea que van en un orden, no tendría inteligencia baja, alta y luego media. Sería baja, media y alta. Acá tengo 2 valores nada más, A1 corresponde a inteligencia baja, A2 a inteligencia alta. Y le asigné también 2 valores a dificultad en la tarea. Tarea fácil y tarea difícil. También son los valores B1 y B2, porque B es la segunda variable. Entonces, tengo un diseño de 2 variables independientes o factores con 2 valores. Mi segunda forma de representarlo, entonces, es por la cantidad de valores que tiene cada una de estas variables. Si mi primera variable tiene 2 valores, en lugar de A, alguien tiene el micrófono abierto, ¿eh? En lugar de A pondré 2. Mi segunda variable del ejemplo también tiene 2 valores. Entonces, en el lugar de B, pongo 2 también. Y lo leo como diseño factorial 2 por 2, que es el diseño más simple de esta naturaleza.
Esto, espera, más fácil, más difícil. Si yo tuviera mi primera variable con 3 valores, sería un diseño 3 por 2, por ejemplo, y si la segunda conservara 2 valores. O sea, con la cantidad de espacios que hay entre el por, yo ahí cuento la cantidad de variables. Y el Profe, numerito que aparece es la cantidad de valores o niveles de esa variable. Sí, que en ese caso, o sea, siempre hay que hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, si fuera de 3 por 2, yo tendría que hacer 6 tratamientos. ahora vamos a eso. Ahora vamos a qué obtenemos con esta cuestión. Pero no, o sea, sí o sí tenés que poner todos. No podés no poner. Los valores se indican todos los valores de las variables, ya sea que yo los considere o no para el análisis. ¿Sí? Son todo. A veces vamos a ver que vamos a considerar algunas de estas combinaciones y otras no, pero en un principio yo indico todos los valores seleccionados en cada una de mis variables. Y acá, como veremos, las variables pueden tener una manipulación activa o intencional, como en el caso, por ejemplo, de dificultad de la tarea, que yo puedo efectivamente asignar a las personas tareas de distinta dificultad. Por ejemplo, más fácil y más difícil. O pueden ser variables de manipulación natural, o por selección, o atributiva, como en este caso es inteligencia, donde yo voy a seleccionar sujetos de una u otra condición. Obviamente, todas las combinaciones entre lo uno y lo otro, yo puedo tener todas mis variables con manipulación intencional, puedo tener variables con manipulación por selección, o una combinación. Y obviamente tengo que tener seleccionada en mi hipótesis una variable o más dependientes. En este caso, nosotros vamos a ver vamos a arrancar por lo más sencillo. No vamos a ver diseños muy complejos, aunque de todas maneras, esta clase de diseños manejan un número acotado de variables. No voy a estar yo manejando 5 o 6 variables. Posiblemente tenga 2 variables, 3 variables, no muchísimo más. 4 variables como mucho. ¿Y qué vamos a estudiar en esta clase de diseños? Acá lo importante, vamos a estudiar algo que ya veníamos estudiando de antes, que es el efecto de cada variable por separado, ¿sí? El efecto que tiene A, en este caso, sobre rendimiento, o el efecto que tiene B sobre rendimiento, o sea, tanto inteligencia como dificultad en la tarea, pero he aquí lo más importante. También, voy a tener una filmina de eso. Bueno, pensé que tenía una así. También voy a observar los efectos de interacción entre dichas variables. ¿De qué manera las variables se modulan de forma tal que generan un efecto distinto del que uno podría presuponer u observar en investigaciones simples con una sola variable? Uno a veces le parece
que bueno, si hiciera varias investigaciones con una variable, o en este caso 2 investigaciones con una sola variable, podría obtener el mismo tipo de información que si las estudio en conjunto. No, no tengo el mismo tipo de información. Es lo mismo, yo digo que es la jarra loca, ¿sí? Tomar el alcohol y solo, o ciertas pastillas solas, produce un efecto. Todo mezclado produce un efecto diferente. Y es por eso que también, por ahí en el campo de las adicciones, y esto se ve muchísimo más, una persona por ahí con un vaso no sé, cerveza, no le pasa nada, pero si la mezcla con un medicamento puede morir de un coma alcohólico. Por ahí tomando las dos cosas en diferentes días no le pasa nada grave. Juntas producen un efecto distinto. Alguna Profe, de estas variables puede verse modulada por la otra variable. Sí. una consulta. Esto que recién explicó de que si, por ejemplo, las pastillas, si uno Sí, las mezcla puede dar un efecto y si las toma por separadas daría otro efecto. sí, Eso es lo que se explica cuando se dice que la interacción sería una medida de la no adicionabilidad de los efectos individuales de los factores. exactamente. Porque eso Acá me, no es, me costó entender qué significaba. sí, no es que se suman los efectos de dos variables. No es que si yo tengo un efecto de una variable y después, qué sé yo, que va en una dirección. Por ejemplo, tomo 2 estimulantes, ¿sí? A cocaína y anfetamina. Pues decís, uy, me estimulé un 10% con uno, ahora un 10% con el otro, por separado, juntos un 20%. No, una de las sustancias puede llegar a potenciar el efecto de otras sustancias, generando de repente que la primera sustancia tenga un impacto altísimo. Ustedes vieron, por ejemplo, que, qué sé yo, algo más, si querés, mundano. Con antibiótico no tomes alcohol, por ejemplo. No es que tengo el efecto del antibiótico más el efecto del alcohol. Me emborracho y tengo el efecto del antibiótico. No, el alcohol inhibe el efecto del antibiótico y hace que sea equivalente a no tomarlo. No es que se ocurrió cualquier cosa, sumé 2 efectos por separado. No, las variables pueden modularse entre sí, generando que alguna variable tenga un comportamiento diferente que uno no podía predecir. Vamos a ver que es diferente también en ciertos parámetros, pero que no podría predecir conociendo el efecto de cada variable por separado. Y a esto llamamos interacción entre las variables. Y es lo que representamos con esto A por B, lo que nos indica es eso, la variable, el estudio de la interacción entre estas dos variables. Esto sería como un resumen de cuestiones que vamos a ver. Vamos a ver también que en la medida que efectivamente haya interacción entre las variables, uno puede desmenuzar esta interacción, ¿sí? Conocerla con mayor detalle e informarla en lo que vamos a llamar efectos simples. Por lo tanto, vamos a ver 3 cuestiones. Una, si hay efecto de cada una de las variables por separado, por ejemplo, de inteligencia o de dificultad de la tarea, que son los efectos principales, lo mismo que ya venían viendo las investigaciones hasta ahora. Vamos a ver si efectivamente hay interacción, alguna de las variables por lo menos modula a otra, o ambas quedan moduladas, que lo vamos a ver como efectos de A por B, en el caso de tener 2 factores o variables, A por B por C en el caso de tener 3. Como verán, cuando más factores analizamos,
tenemos más efectos de interacción para analizar. Por ejemplo, cuando agregamos una tercera variable, vamos a estudiar el efecto de las 3 variables al mismo tiempo, cómo se modulan en conjunto las 3, pero también vamos a estudiar los efectos de a 2 variables. Por ejemplo, A por B, A por C, B por C y A por B por C. O sea, muchos más efectos de interacción. Solamente con agregar una sola variable. Esto también es para tener una idea de la complejidad, o sea, uno va sumando muchos más análisis en la medida que va sumando variables o factores. Una vez que establece efectivamente que hay interacción, hay que estudiar esta interacción en cada una de las condiciones. Que eso vamos a ver un poquito más adelante. No quiero que en ese punto se mareen. Que ellos llamaremos los efectos simples. Cuando hablamos de interacción, ¿sí? ¿Cómo pueden combinarse los valores de las variables? ¿Qué estamos queriendo decir? Que efectivamente, a ver si veo una tablita, yo voy a combinar para su estudio cada uno de los valores de cada una de mis variables independientes con cada uno de los valores de la otra variable independiente. En este caso, yo tenía 2 valores de inteligencia alta e inteligencia baja, y 2 valores de dificultad en la tarea fácil y tarea difícil. Si yo combino cada una, los 2 valores de inteligencia con los 2 valores de tarea, me permite formar 4 combinaciones. Inteligencia baja y tarea fácil, inteligencia baja, tarea difícil, inteligencia alta, tarea fácil, inteligencia alta, tarea difícil. Estas son las 4 combinaciones entre valores posibles. Este diseño, entonces, de 2 factorial 2 por 2, me permite tener 4 combinaciones o tratamientos que voy a comparar entre sí. ¿En qué los voy a comparar? Claramente lo mismo que comparo todas las investigaciones, en los valores de la variable dependiente. ¿Cómo obtengo, entonces, a simple vista con la lectura del diseño, la cantidad de tratamientos posibles de realizar? Simplemente multiplicando los valores de las variables independientes o factores. 2 por 2, por ejemplo, me da que tengo 4 combinaciones o tratamientos posibles, que es lo que vimos recién. Combinaciones entre los valores. Si tuviera un diseño 2 por 3, multiplico, tengo 6 combinaciones posibles. Fíjense, en un diseño que agregué otra variable más, por ejemplo, motivación con 2 valores, un diseño A por B por C, que fuera 2 por 3 por 2, multiplico. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 12 tratamientos o combinaciones posibles. Estas, en un principio, en todos los casos voy a saber enseguida la cantidad de combinaciones que yo puedo generar con ese diseño. Yo,
en un diseño, a ver, simple de grupos, tengo la posibilidad de asignar cada uno de esos tratamientos o combinaciones de valores a un grupo diferente. Yo cada combinación, como por ejemplo, en este caso, tengo 4 combinaciones, inteligencia baja, tarea fácil, etcétera, etcétera, queda asignada a un grupo diferente, tengo la misma cantidad de grupos que tratamientos. Obtengo los tratamientos simplemente y los grupos de la misma forma, multiplicando los valores. Este es un diseño que llamamos de medidas independientes, donde coincide la cantidad de tratamientos con la cantidad de grupos. O sería, algunos lo vieron como diseños de grupos anteriormente, intersujeto, ¿sí? Intergrupo. Es un diseño de grupos. Como veíamos en los simples, igual. Solo que suele llamarse así. Está más asociado a los análisis estadísticos, que más que de grupos o intergrupos suelen llamarse medidas independientes. No siempre voy a tener un diseño de medidas independientes. No en este caso, porque tengo una variable de sujeto que es inteligencia, pero yo podría tener un diseño de medidas repetidas o intragrupo o intrasujeto, en las distintas formas que lo pudieron haber visto, donde todos los tratamientos se le asignan al mismo grupo. No podría ser este caso inteligencia, tendría que ser alguna otra variable, porque yo no puedo asignar al mismo grupo que sea ahora de inteligencia alta y después de inteligencia baja. Es claro. Si yo tuviera 2 variables de manipulación activa o intencional, podría asignarle todos los tratamientos o condiciones experimentales o combinaciones, son equivalentes, en distintos momentos al mismo grupo. Primero le asigno una combinación, después otra, después otra. Como podría, por ejemplo, asignarles distintas combinaciones de antibióticos y alcohol. Una dosis de antibiótico con otra de alcohol, con una de alcohol, y después otra combinación, otra combinación, otra combinación, y siempre medir los resultados. En ese caso, tengo un diseño de medidas repetidas. Tengo un solo grupo. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido y está tipeando. Perdón, pero me concentra muchísimo. Si alguien lo puede apagar, por favor. Perdón, soy yo, soy una tarada. No pasa nada. No, no pasa nada. No hay ningún problema. En ese caso, tengo un diseño de medidas repetidas, completo, obviamente todo de medidas repetidas, cuando todos los tratamientos o condiciones o combinaciones de valores se les va asignando sucesivamente al mismo grupo. Y después puedo tener una opción mixta. Por ejemplo, podría tenerla en este caso. Una variable que sea de medidas independientes, o sea que me divida a grupos, y una variable de medidas repetidas. Tengo un ejemplito. Capaz que... Pensé que tenía... Sí. Esto
Lo preparé hace un tiempo y me quedó medio como alternado. Podría ser entonces una de mis variables de medidas repetidas y otra de mis variables de medidas independientes. En este caso, en el caso, obviamente, ¿qué podría ser de medidas independientes? Inteligencia podría ser de medidas independientes, porque esto me divide grupos. Puedo tener un grupo de inteligencia alta y un grupo de inteligencia baja. Pero dificultad en la tarea, yo lo podría administrar, si quisiera, como medidas repetidas. O sea, todos los sujetos, primero, pasar por la condición, por ejemplo, de tarea fácil, y después todos los sujetos pasar por la condición de tarea difícil. En ese caso yo ya dividí en dos grupos. Tengo un grupo de inteligencia alta y un grupo de inteligencia baja. Ahora, si ambos grupos primero pasan por la condición de tarea fácil y después por la condición de tarea difícil, sigo teniendo 4 tratamientos, 4 combinaciones posibles. ¿Pero cuántos grupos? Dos. Dos grupos, porque la única variable que me permitió, porque yo así lo determiné, ¿no? Así le elegí, que me permitió dividir grupos, yo podría haberlo dividido por las dos variables, pero sí o sí tengo que dividirlos por inteligencia. O sea, esa variable no puede tener manipulación intencional, nunca. Así que yo digo, tengo un diseño donde inteligencia, que es mi variable A, es de medidas independientes, y dificultad en la tarea, o sea, B, es de medidas repetidas. Y yo lo indico de esta manera. Tengo un diseño 2x2 con medidas independientes en A y medidas repetidas en B. Ahí llegamos al resumen final. ¿Cómo sé efectivamente cuándo es medidas repetidas y cuándo es medidas independientes? Porque el investigador lo va a decir expresamente. Sobre todo va a ser la aclaración cuando tenga medidas repetidas. Sobre todo va a ser la aclaración cuando tenga medidas repetidas. Y me lo va a indicar con la letra correspondiente a la variable. Me va a decir en qué variable y la va a nombrar por su letra. Medidas repetidas, por ejemplo, en B. Y es por eso que es importante la nomenclatura del diseño. Se va a cortar ya una vez que yo doy por sentado que algo, ahora vamos al cálculo de cantidad de grupos por medidas repetidas, pero una vez que yo doy por sentado que algo, decir, bueno, se entendió, voy a seguir avanzando en base a eso, ¿sí? Aunque les vuelva a repetir y demás cómo llamar cada cosa. Sí. Que cuando vemos esto de que hay que aplicar distintos tratamientos, o sea, distintas combinaciones, los distintos tratamientos, lo que no entiendo es si uno tiene que aplicar, o sea, tiene que aplicar cada una suelta también. O sea, suponete, los valores de A1 con B1, A1 con B2, así, y también A1 sola sin nada de B, y B1 sola sin nada de A. Ahora vamos a verlo en los números para que eso tenga una lógica. ¿Sí? Lo que sería, porque A1 sería un solo tratamiento, es como tener un solo valor. Claro, pero esos también hay que hacerlos, ¿o no? O sea, solo... ¿No? ¿Y un solo grupo comparado contra la nada, vos me decís? No. O sea, en las combinaciones no contemplamos los había llamado, espera, efectos principales.
solo El la efecto interacción. principal no es de A1, igual lo vamos a ver sobre los datos, sino el efecto de A, de la variable con sus dos valores. Yo estoy Claro, comparando, como en los diseños simples que ustedes ya vieron, sí, un valor contra otro valor. Inteligencia alta contra inteligencia baja, por ejemplo. No es que tomo una combinación, tomo un valor de inteligencia versus otro valor. sí. Ahora vamos a verlo en los datos, así que no se adelanten. Esto es como un precalentamiento, para que vayamos después a lo que realmente hay que analizar. Pero como todo tiene su nombrecito y hay que comprender a lo que vamos cuando vemos una tabla de resultados, es que hacemos esta introducción como para algunas cuestiones generales del diseño, entenderlas. La cantidad entonces de grupos ya no coincide cuando tenemos una o más medidas repetidas, ya no coincide con la cantidad de tratamientos, como en el otro caso cuando las medidas eran independientes. Efectivamente acá es un número distinto, sigo teniendo los 4 tratamientos del ejemplo, pero les dije cuando tenía medidas repetidas en B, solamente tenía 2 grupos. Efectivamente, no solamente el investigador indica o redacta cuando tiene medidas repetidas, diciéndole en estos términos, sino que aparte le hace un dibujito, un pequeño arquito por arriba de la variable que tiene medidas repetidas, como una especie de sombrerito, como una media lunita, marca por arriba, y eso si uno simplemente viera escrita el tipo de diseño factorial, por ejemplo, 2 por 2 con un arquito en la segunda variable, uno ya sabe que eso implica medidas repetidas en B. Si ese arquito, ¿no?, está en la primera variable, sería medidas repetidas en A. Y esas medidas repetidas no me suman grupo, porque ya les dije, todos los valores de esa variable que está marcada pasan en distintos momentos en todos los sujetos, tanto de un grupo como de otro, los que haya armado con anterioridad. Por lo tanto, las medidas repetidas o intragrupo no me generan nuevos grupos. Es lo mismo que si no las considerara al momento de calcular la cantidad de grupos, o las considerara como si multiplicara por 1. Un diseño 2 por 2 con medidas repetidas en B tiene 4 tratamientos, y si yo no considero, porque no me suma grupos B, digo, tiene 2 grupos. Si el diseño fuera 2 por 2 por 3, con medidas repetidas en A y en B, tengo 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. 12 tratamientos, pero ¿cuántos grupos? Si tengo un 2 por 2 por 3 con medidas repetidas en A y en B. 3. 3, profe. 3. Directamente 3. Esto simplemente para saber qué es lo que uno está comparando, efectivamente la cantidad de grupos de comparación que tiene, para entender la nomenclatura básicamente del diseño. No tiene mayor importancia. Hoy me habían preguntado hace un rato si yo debía considerar todas las combinaciones, por ejemplo, en este caso un 2 por 2 por 3,
por ejemplo, si debía considerar las 12 combinaciones. Acá tengo una posibilidad donde encontramos mayor cantidad, ya no son 12, son 8, pero agregué una tercera variable, sería una por B por C. No importa que fueran medidas de la naturaleza que sea, una tercera variable de sujeto, así que esta también me debería dividir grupos, que es motivación, baja y alta. Cuando ya divido, ya tengo una tercera variable, ya se me empiezan a sumar más cantidad de grupos de comparación. Todavía no tengo tantos, ahí tengo 8 grupos de comparación, pero podría tener 12 o más. En las investigaciones sobre adicción o sobre medicamentos suelo tener más posibilidad de tener combinaciones en un número más importante. En ese caso, yo puedo estudiar todas las combinaciones posibles, sería un diseño factorial completo, donde todas las combinaciones que puedo armar efectivamente voy a analizar los resultados, o puedo estudiar algunas de sus combinaciones y otras no, por alguna razón. ¿Sí? Obviamente esa razón tiene que estar fundamentada. Tal vez ciertas combinaciones ya fueron muy estudiadas, y no me interesa sumarlas a la investigación, y puedo seleccionar que alguna de estas interacciones no analizarla. En ese caso es un diseño factorial incompleto. Fíjense que cuando tenemos ya una tercera variable, esa tablita original, que es como cualquiera de estas dos que tienen por delante, a ver si las hago más grandes, no me di cuenta. Ya no me alcanza. Tengo una tablita de 2 dimensiones, o sea, ingresé mi primera variable en columna, mi segunda variable en fila, y cuando tengo una tercera variable, ya no tengo oportunidad de seguir insertando, a menos que agarre el cubo mágico, ahí inserte de una forma tridimensional, no tengo posibilidad de representarle en una tabla bidimensional. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Como para presentar los datos y ustedes ahora para visualizar la cantidad de combinaciones. Duplico la tablita original de inteligencia y dificultad en la tarea, hago 2 tablitas exactamente iguales, en el caso de que mi tercera variable tuviera 2 valores. En este caso hice también sencillo, motivación baja y motivación elevada. A toda la primera tabla le agregué un valor de motivación baja, o sea, son 2 tablas idénticas, solo que la tablita que pinté en rosa, le agregué a todos, a los 4 grupos, el valor motivación baja, y a la otra tablita, a los 4 grupos con motivación elevada. Entonces, con eso, tengo 8 combinaciones únicas, o sea, todos son diferentes con todos. O sea, cada una de estas condiciones tiene una combinación única de valores. Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Cada una de las casillas, digamos, sería un grupo? En el caso de que yo tenga un diseño de medidas independientes, sería un grupo. En un principio yo estoy representando combinación entre los valores, que son tratamientos que se pueden aplicar en un diseño de medidas independientes, y en ese caso coincidiría con que cada combinación la tuviera un solo grupo, un grupo distinto, tantos grupos como combinaciones posibles, pero si tuviera alguna de mis variables de medidas repetidas, ya no coincidiría,
Seguiría teniendo la misma representación, porque lo que yo voy a representar y comparar son los tratamientos entre sí. O sea, la combinación de valores. No los grupos. Pueden ser que estén aplicados a grupos diferentes, o puede ser que en alguna de estas combinaciones parcialmente sea de medidas repetidas. Genial, gracias. Como esto genera como una confusión mental, de decir, cuando estoy comparando grupos, podría ser que tuviera 3 variables que las pudiera manipular para que sean de medidas repetidas, o sea, sean de manipulación intencional. Si yo tuviera 3 variables de manipulación intencional y genero estas combinaciones, estas 8 combinaciones, podrían, en ese caso, si yo quisiera hacer la investigación así, ser todas de medidas repetidas. Y en ese caso, cuando tengo un diseño total de medidas repetidas, no me cambia la cantidad de tratamientos, pero tendría un solo grupo, que pasaría por todas las combinaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hacer un ejemplo? Como... Si yo, por ejemplo, esto es lo que les dije, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre los efectos del alcohol y los medicamentos, sobre la concentración, yo podría tanto dar distintas dosis, tendría distintas dosis de alcohol, vamos a suponer, como si fuera en este caso, baja y alta, también distintas dosis de medicamentos, por ejemplo, 1 y 2, y podría combinar, tener dosis baja de alcohol con una dosis de medicamento, dosis baja de alcohol con 2 de medicamento, etcétera, etcétera, y podría asignar cada una de esas combinaciones al mismo grupo. Primero le doy una cantidad de alcohol con una dosis de medicamento, después le doy una dosis más alta de alcohol con esa dosis de medicamento, con los diseños que ustedes vieron anteriormente dividiéndolos en experimentales y cuasi experimentales. Obviamente esto también aplica la misma regla que para los diseños simples. Si yo ya tengo manipulación atributiva o de selección o natural, esto me baja un escalón y ya mi diseño factorial no es totalmente experimental, pero es un cuasi experimental. Corren las mismas reglas que lo que vieron para diseños simples. Si yo tuviera, es claro, un tercer valor de motivación, ya otra vez no me alcanzaría esas 2 tablitas. Tendría que tener una tercera tablita donde fuera igual a las 2 primeras, a excepción de que tendría el tercer valor de motivación. ¿Profe? Sí. Y si alguna de esas combinaciones quedan afuera, que como dijiste es un diseño factorial incompleto, ¿eso afecta la validez interna? Mira, todo depende, como les digo, no se trata que acá simplemente una de estas combinaciones pueden saberse, alguna combinación, por múltiples investigaciones anteriores. Entonces tal vez no se considere relevante. Recuerden que tomar la decisión en una investigación es una cuestión compleja. Obviamente si tengo todos los valores de comparación, tengo mayor control, es claro, de las variables contaminadoras, pero si tengo también muchos grupos, mi capacidad de controlar variables contaminadoras, dependiendo cuáles sean las variables que maneje, también se ve en algún punto complicada. No es lo mismo gestionar el control de 4 grupos que de 8, que de 12 o de 20. Esto hay que evaluar en cada situación
todas las posibles amenazas a la validez interna para ese diseño, no solamente por las características del diseño, sino por las características también de las variables. Lo que sí decimos que esta clase de diseño, en algún punto, al poder combinar los valores de las distintas variables, incrementa tanto la validez interna como la validez externa. Yo tengo una situación, incluso la validez ecológica, debido a que, a pesar de que puede ser una investigación experimental, la situación que estoy estudiando va a tener mayor complejidad y similitud con la situación natural. Rara vez vamos a encontrar un fenómeno psicológico que esté determinado por una sola variable independiente. Esto teníamos un poco. Ahora vamos al tema en cuestión. ¿Por qué hicimos esas tablitas originales? Esto se va complejizando. Cuanto más variables, esto implica que voy a tener más tablitas. Es claro, voy a multiplicar siempre la cantidad de tablas y gráficos a los que presento los datos, en la medida que voy sumando mayor cantidad de variables. Más aún, si yo tuviera no solamente más valores, mayor cantidad de variables, todas las veces tendría que hacer el mismo procedimiento. Cada vez que agrego una variable, según la cantidad de valores de esta variable nueva, tengo que multiplicar todo lo que ya tengo. Si tenía 2 tablitas con 3 variables y tengo una cuarta variable, voy a multiplicar las tablitas que ya tengo, vuelvo a replicar esas 2 tablitas según la cantidad de valores que tenga la nueva variable. Tiene 2 valores, hago otro combito de 2 tablitas para poder agregarle a todo lo anterior cada uno de los valores de la nueva variable. Y así hasta la locura, como se puedan imaginar. Esto se hace muy difícil de comunicar y de ser representados, y es por eso que uno suele manejar un número limitado de variables o factores. Hemos presentado con Argibay con 3 variables, y la gente se queda mirando como diciendo, ¿por qué nos hacen esto? Ya, aunque tuvieran 2 valores o 3 valores, en algún evento científico, y te quedas mirando un rato. Yo entiendo que cuesta comparar cuando uno tiene varias tablas o varios gráficos, uno en relación al otro. Lleva como un tiempo de visualización. Por eso también que quiero con tiempo irles mostrando esto antes que ustedes vayan a leer investigaciones factoriales. Vamos a tomar la opción más simple de asimilar mentalmente, que es este diseño de 2 variables con 2 valores, y vamos a imaginarnos, para hacerlo también menos complicado mentalmente, que es un diseño de medidas independientes. O sea, cada combinación está asignada a un grupo diferente. Así no tenemos que ir haciendo ninguna aclaración cuando hablamos grupo 1, grupo otro, o combinación 1 u otra. Veíamos que teníamos en este cuadro de doble entrada 4 combinaciones. ¿Qué datos son los que efectivamente yo voy a ver reflejados en esta tablita de resultados? Básicamente, los datos son de la variable dependiente. En nuestro caso, rendimiento. Yo tengo entonces 4 combinaciones entre filas y columnas, y les asigné un valor inventado al promedio de los sujetos de cada uno de los grupos. 4 combinaciones o 4 tratamientos, tengo 4 grupos. Entonces, esos grupos asigné 50 sujetos por grupo. ¿Sí? De una base de una muestra de 200.
O sea, cada uno de los sujetos tiene, sometido a una condición distinta, obtiene un valor de rendimiento, una prueba, vamos a suponer. Entonces, tengo 50 valores de rendimiento en cada uno de mis grupos. Si los sumo y los divido por 50, obtengo el promedio o media. Lo que está volcado ahí es el promedio o media de cada uno de los grupos en rendimiento. Tarea fácil, inteligencia baja, tienen un promedio de 9, tarea fácil, inteligencia alta, un promedio de 8, tarea difícil, inteligencia baja, 3, tarea difícil, inteligencia alta, 7. Están simplificados, pero a los fines nos van a servir. Me habían preguntado, uy, ¿qué hacemos? Estos valores de cada variable por separado, ¿sí? Los efectos principales, estos a comparar como si fueran investigaciones simples, ¿los puedo obtener o suelen ser considerados a partir de tener los valores de los grupos? Efectivamente, sí. Yo puedo hacer la sumatoria por fila y por columna de los promedios, por ejemplo, los dos valores de inteligencia, 9 y 3, inteligencia baja, puedo sumar 8 y 7. Si yo sumo por columnas y por filas los valores de la tabla, por ejemplo, sumo 9 y 3, acá como les puse, 12, 12 dividido 2, 6. A ver, ¿por qué dividí por 2 en este caso? Yo estoy sumando ambos valores de columna en un caso y en el otro, o sea, con esto puedo obtener cuál es el promedio de todas las personas de inteligencia baja y cuál es el promedio, a su vez, de todas las personas de inteligencia alta, si sumo los dos valores de su columna, y divido por 2 porque tengo dos valores. Sumé los valores de dos grupos. Yo quisiera saber el promedio que tienen esos dos grupos a su vez de inteligencia baja, qué promedio de rendimiento tuvieron, lo sumo y lo divido por 2. Profe, una pregunta. Sí. Que ahí, o sea, si hacemos sumo y divido por 2, o sea, hay algo raro, porque si hay más sujetos en, o sea, se me hace raro que, me confunde un poco porque si hay más sujetos en uno de los grupos que en otro, y vos haces un sumo y divido 2, es como un promedio medio falso. ¿En qué grupo tengo más sujetos que otros? No, si tuvieras. No importa, pero yo tengo el promedio. Yo estoy Pero tomando no es los promedios pero en de realidad no es el rendimiento. promedio de esos valores. Es el promedio de rendimiento, tenga 50, 49 o 55 sujetos. Tengo el promedio de rendimiento, para eso saco el promedio. No, mi pregunta es, o sea, si yo tengo en inteligencia baja y Sí. tengo 9 y 3, Sí. hago 9 más 3 dividido 2, pero en realidad tenía más sujetos de 9, me están pesando lo mismo cuando en realidad tenía más sujetos en uno que en el otro. Si yo tuviera, no mis 50 sujetos por grupo, si yo tuviera un número diferente de sujetos. Claro, que habíamos visto que podía pasar. En este caso yo estoy tomando los valores, a partir de los valores promedio. Tener una cantidad de sujetos desiguales en los grupos es muy común. A ver, con una desigualdad tolerable. Hay una desigualdad que a partir de cierto número sí altera los resultados de la investigación, altera los resultados, y esto se ve reflejado en un problema al aplicar las fórmulas estadísticas. Uno puede tener una determinada desigualdad que es despreciable, ¿sí? No generaría datos con ciertas tendencias.
a menos que hubiera una desigualdad entre los promedios de cada grupo muy grandes originariamente, otros detalles estadísticos. Vamos a suponer que no hay nada extraño. No pongamos todas las cosas que invalidarían una fórmula o un análisis de datos, sino lo vemos como en términos genéricos. Después, obviamente, de esta cuestión genérica tenemos, al aplicar fórmulas estadísticas, muchas condiciones para aplicar esas fórmulas. Es como si me dijera, uy, y mirá si inteligencia o lo que fuera no fuera una distribución normal. ¿Podría hacer todas estas cuentas? Y bueno, ahí Claro. sí, pero no entremos en detalles, en los detalles que no son los más típicos, porque recuerden que cuando uno llega a un nivel de investigación experimental, ya tiene un sondeo del funcionamiento de las variables, tiene investigaciones correlacionales, descriptivas, ya entiende qué variables seleccionar y qué instrumentos me la van a medir, y por consiguiente, cómo va a ser más o menos la distribución de los datos. A tal punto, no sería lo mismo si yo estuviera trabajando con una variable muy asimétrica, o si yo viera valores muy especiales dentro de mi grupo. Tenemos siempre muchas, una vez que entendemos todos, ahí nos vendrán todos los problemas especiales que podemos llegar a tener, pero que en general el investigador con el tiempo se va aprendiendo, y esto lo va contemplando al momento de seleccionar sus variables, todas las rarezas que les podrían llegar a ocurrir. Aún así puede pasar, puede fallar, dijo Toussaint, pero vamos a suponer que en este caso son aceptables, incluso hasta los valores que yo les tengo elegidos y demás, algunos están exagerados, a los fines de que a ojímetro también podamos seguir el razonamiento. Argibay detesta que le invente valores que no sean los reales, pero a veces los reales tienen decimales o son muy próximos, y a mí me gusta exagerar. Vamos a suponer entonces que estos son los valores de grupo, y si yo quisiera saber cuál es el valor promedio considerando solamente la inteligencia baja o solamente la inteligencia alta, lo único que debería hacer es sumar todos los valores de esa columna y dividirlo, obviamente, por la cantidad de dígitos que yo he sumado. Ahí tengo 2, por eso divido por 2. Si hubiera tenido 3 filas, 9 más 3 más otro valor, hubiera dividido por 3. ¿Es claro? Y lo mismo voy a hacer respecto de las filas. Voy a sumar los valores de inteligencia de tarea fácil y los de tarea difícil. ¿Cómo son? A ver, lo tengo. No me diga que no hice el cuadrito. A ver, denme un cachitito. Estaba segura que tenía un cuadrito con todas. Ah, sí. Todavía el Alzheimer está ahí, pero estos son los promedios o medias marginales, que las ubicamos en general por fuera de la tabla, y que me va a indicar exactamente esto. Los promedios que yo tendría que comparar si únicamente tuviera una sola variable independiente. Si yo solamente tuviera tarea fácil versus tarea difícil, o sea, dificultad de la tarea sobre rendimiento, comparar con 2 valores, fácil y difícil, yo compararía este promedio de 8,5 versus 5.
todas las personas frente a la tarea fácil tuvieron un alto rendimiento, 8,5 de promedio, frente a la tarea difícil tuvieron más bajo rendimiento, que es lo que en general se encuentra con estas investigaciones. Y si comparamos únicamente inteligencia, el impacto sobre rendimiento, veremos que frente a la situación, las personas de inteligencia baja tienen un promedio de rendimiento de 6, recuerdan que sumé y dividí, y las personas de inteligencia alta un rendimiento de 7,5. Nuevamente vemos que las personas de inteligencia alta tienen mayor rendimiento que las personas de inteligencia baja. O sea, con mis investigaciones simples, yo hubiera llegado a estas conclusiones. Las personas de inteligencia alta rinden mejor, y frente a la tarea fácil, se rinde mejor. Esto ojímetro, ¿verdad? Si efectivamente yo quisiera saber si la diferencia de rendimiento entre los dos grupos para cada variable es real, fuera estadísticamente significativa, tengo que aplicar una fórmula. No puedo decir uno es más alto y otro más bajo, porque como habíamos visto en las investigaciones simples, los promedios siempre van a ser diferentes. ¿Sí? Siempre que compare grupos, lo más probable en el universo es que obtengan promedios diferentes. Es muy raro que exactamente distintos grupos de comparación, más allá que sus condiciones sean distintas, o sea, que adopten distintos valores de la variable independiente o no, o se repita el mismo, lo más probable es que yo tenga promedios distintos. Entonces siempre quiero saber si efectivamente esta diferencia es estadísticamente significativa o no. Debería aplicar una fórmula, por ejemplo, una t-student, y con ello tendría un valor de significación o probabilidad. Recuerda, cuando era menor a 0,05, yo efectivamente puedo concluir que los promedios son distintos. Y no es una diferencia aleatoria o azarosa. Profe, te hago una pregunta. Sí. Entonces estos promedios que están afuera de la tabla vendrían a ser Sí. como para poder comparar los valores de cada variable. Exactamente. Exactamente. Gracias. Ahora vamos a ver igual el paso a paso para que ustedes lo identifiquen con el tipo de efecto que estamos viendo. Obtenemos estas medias marginales, o sea, si yo solamente sé los valores internos a la tabla, o sea, de cada uno de los grupos, también puedo conocer, los tenga disponibles o no, los valores de cada una de las variables por separado, lo que sería el equivalente a las investigaciones simples, con estas medias marginales que se suelen colocar fuera de la tabla. Si estas diferencias me dieran significativas, yo llegaría a esa primera conclusión, que ser inteligente da más rendimiento, ser más inteligente y realizar una tarea más fácil también se evidencia un más alto rendimiento. Ya a vuelo de pájaro, antes de entrar en detalles y antes de volver sobre este tema, si vemos dentro de la tabla, en comparación con estas afirmaciones que yo acabo de hacer, ¿quién fue el grupo que obtuvo un promedio más alto? Fíjense, el promedio más alto lo obtuvo el grupo que tenía tarea fácil, coincidiendo con mi afirmación anterior, de que siempre frente a la tarea fácil tengo más rendimiento,
pero es un grupo de inteligencia baja, tiene un promedio de 9, versus el de inteligencia alta, que tiene un promedio de 8, en el mismo tipo de tarea. Fíjense que ya algo me está sonando mal. Yo dije que siempre las personas de inteligencia alta rendían mejor en mi investigación simple, y sin embargo, vemos que el grupo que tiene el rendimiento más alto, en un principio, es uno de los grupos de inteligencia baja. Así que algo diferente a esto que decíamos, que no es simplemente sumar, que no son aditivas las investigaciones simples, sino que me generan una información diferente, ya lo estamos empezando a ver. Volvamos un poquito para atrás. Esto. Sí les puse acá la aclaración, recuerden que estudie el efecto que estudie, compare lo que compare, siempre lo voy a hacer por medio de una fórmula. Y siempre voy a necesitar efectivamente conocer el valor de probabilidad, que son los dos tips. Si la diferencia entre los grupos me da una probabilidad estadísticamente significativa, ahí yo concluyo que hay dos grupos distintos en cuanto a la variable dependiente. Si no me hubiera dado estadísticamente significativa, o sea, puse con una P menor o igual a 0.05, la diferencia entre los grupos no es significativa y concluyo, por lo tanto, que no hay diferencia. Que haya una diferencia aleatoria o que no haya diferencia es exactamente lo mismo. La representación gráfica, que es lo más típico en esta clase de diseños, en ejes de coordenadas, esta es igual a la representación que hubieran tenido en las investigaciones con una sola variable independiente. Fíjense, tenemos el eje de las X, inteligencia baja y alta, en algún punto es una variable acá representada de forma ordinal, por lo tanto no importa en qué lugar del eje la ponga, siempre que la ponga en orden respecto del 0, o sea, el valor más bajo, más cercano al 0. Y en el eje de las Y es rendimiento, o sea, la variable dependiente, como siempre está ubicada. Tengo dos valores. Veíamos que los de inteligencia alta tienen más valor que los de inteligencia baja en rendimiento. Entonces, en este tipo en las investigaciones, acá que tenemos dos grupos, estamos hablando de estas medias que estaban por fuera de la tabla, estas medias marginales por fuera de la tabla. Si ubicamos los dos valores, vamos a encontrar que al trazar una línea entre estos dos valores, yo veo como una tendencia, de manera tal que veo cuál es el valor rápidamente que está más alto. Esta simplemente es la ventaja efectivamente del gráfico. Veo que los de inteligencia alta tienen un valor de rendimiento ya mejor que los de inteligencia baja. Lo mismo respecto a dificultad de la tarea. Obtuve dos valores, en tarea fácil tenía un promedio de 8,5 y tarea difícil 5. Si la diferencia entre estos dos valores es significativa, con una P menor o igual a 0.05, voy a decir, bueno, efectivamente, la dificultad de la tarea impacta en el rendimiento, en el sentido de que con tarea fácil tengo un rendimiento más alto que con tarea difícil. De 8,5 a 5. Esa es la diferencia del promedio, y puedo trazar una línea que ahí me queda como muy claro para saber cuál es el grupo que posiciona más alto. ¿Qué estoy viendo en este caso? Uno de los efectos que efectivamente
pueden observarse en la investigación factorial. ¿Qué es el efecto principal? Ay, se me fue. Acá está. Es el efecto, entonces, vamos a ver, es el efecto de cada una de las variables independientes o factores sobre la variable dependiente. En este caso, que es rendimiento. Estos dos grafiquitos que les puse acá son los mismos de los anteriores. Y yo lo obtengo por medio de la comparación, obviamente, de los promedios de grupo en estas medias marginales o fuera de la tabla. Estoy comparando solamente inteligencia sobre rendimiento y solamente dificultad en la tarea sobre rendimiento sin considerar la otra variable. Profe, Sí. consulta. ¿Por qué en este gráfico está la inteligencia alta más cerca del 0 que la inteligencia baja? Tienes razón, porque lo hice mal. Lo puse al revés. Pero me encanta, esto me encanta, me encanta. Lejos de todo, me encanta. Tendría que haber puesto al revés, como lo había puesto antes. Así me tendría que haber quedado. Dificultad de la tarea. Inteligencia baja y tarea fácil. Por eso uno había quedado al revés. Se nota que lo he hecho mal cuando hice este y cuando los corregí cuando lo puse en grande. Sí. Hago las cosas a velocidad, pero tendría que haber estado al revés, por eso la línea les quedó diferente. Tendría lo que corresponde en las variables ordinales. A ver, no es la muerte, si fuera cuantitativa, la variable hubiera sido la muerte, ¿no? En las variables nominales no importa dónde está el orden, dónde ponemos cada uno de los valores, y en las variables ordinales, aunque no es determinante, sí queda mucho más claro que los valores más bajos estén cercanos al 0. No es determinante, porque no hay un valor 0 necesariamente, pero sí lo bonito es que quede el valor bajo cercano al 0. Así queda mal. Pero me encanta que sean astutos. Esta camada, y yo no soy muy de halagar así como así, ¿eh? Esta camada viene despierta, me encanta. Entonces, esto es uno de los efectos que se informa. En general no arranco por el efecto principal, o por cada, obviamente tengo tantos efectos principales como factores o variables independientes tengo. Generalmente yo arranco analizando el efecto de la interacción, pero esto puede encontrarse en los reportes como algo variable. O sea que se puede empezar informando más allá de lo que corresponda técnicamente a gusto del investigador. En general sugieren que se arranque por el efecto de interacción. A mí particularmente me gusta informar primero si hay o no efecto principal, que es lo que se supone que ya se conocía de investigaciones más simples. Se han hecho investigaciones simples, así que esto puede variar. Y se debe informar, obviamente, si hay o no efecto principal. Cuando no hay efecto principal, cuanto a la diferencia entre los promedios, me dio no significativa. Ahora vamos acá a lo complicado un poco de la cuestión, no en la tablita, porque ya vimos que pudimos insertar la combinación de los promedios sin dificultad. Por ahí lo complicado es visualizar esa interacción en un solo gráfico.
Y es importante hacerlo porque siempre van a informar la interacción con un gráfico. O sea, esto es lo típico. El efecto entonces de interacción, es lo que les adelanté, tiene que ver con la combinación entre factores o variables. ¿Qué quiere decir que las variables están combinadas o interactúan? Cuando alguna variable modula, o sea, modifica de alguna manera el impacto de la otra variable independiente o factor. ¿Cómo lo puede modular? Lo hace más fuerte, como les decía, por ejemplo, dos medicamentos que son estimulantes. No es que tomo, el primero me produce un impacto de 10, el segundo de 10, pero el primero más el segundo puede hacer que uno de ellos, por ejemplo el segundo, incremente el efecto del primero. ¿Sí? En ese caso puede intensificar el efecto de una variable, incrementarla, o al contrario, bajarla, por ejemplo, atenuar el efecto de alguna variable. Las chicas sabrán que hay algunos medicamentos y alcohol que atenúan las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Dice, si tomamos esto es como si no hubiera tomado la pastilla. Perfecto. Esto es así. O intensifica o baja el efecto de la otra variable. A esto lo llamamos, modifica el tamaño del efecto de la otra variable. Lo anula. Podría ocurrir que es como si no hubiera ocurrido, esa variable como si no tuviera impacto, o sea, una variable que por sí sola parecía tener un efecto significativo, al combinarse con otra variable, en alguna condición deja de ser significativo su efecto. O lo modifica, lo invierte, por ejemplo, o sea, en vez de estimular, por ejemplo, deprime. Lo que se llama, cambia la dirección del efecto. En vez de ir en una dirección, va en otra. Produce un efecto contrario. Ahora vamos a la representación en el gráfico de las dos variables. A ver, si tengo dos variables, más allá de que tengan varios valores, 2, 3, 20, lo voy a representar en un solo gráfico. A mis dos variables y la variable dependiente, claramente. Si tengo más variables, voy a tener que hacer la misma gracia que hice con respecto a las tablas. Sumar más gráficos. Yo tengo dos posibilidades para generar un gráfico de interacción con dos variables. Ya sea que decida colocar una u otra en el eje de las X. Yo, por ejemplo, puedo colocar, no sé, dificultad en la tarea, como en este caso, tarea fácil y tarea difícil en eje. El eje de las Y siempre va a estar reservado a la variable dependiente, a rendimiento. Esto no cambia. Y puedo tener, como yo tengo que ya sumar otra variable más y se me terminaron los ejes, claramente la otra variable, y es para eso que nos sirven las líneas en este punto, las voy a colocar con algún otro tipo de marca. Yo en este caso, lo más común es colocarla para una presentación, las líneas, estas imaginarias que unen los puntos, las voy a colocar con colores diferentes. En este caso, inteligencia, elegí, no sé, verde para inteligencia baja.
y azul para inteligencia alta. Ahora vamos a ir a la confección paso a paso. Podría haberlo hecho al revés. Este es el gráfico con los mismos datos que el anterior. Solamente que coloqué en eje inteligencia y elegí colocar en líneas de color dificultad en la tarea. Tarea fácil y tarea difícil. Uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Ustedes van a ver en un principio, estos son los gráficos típicos que vamos a encontrar, y no importa, no suma mucho más dificultad en el procedimiento de confeccionarlo que tenga más valores cada una de las variables. Obviamente, si tuviera más valores la variable que tengo en líneas de color, otra nivel de inteligencia en otro color, tendría una nueva línea más en el gráfico. Esto es lo que me sumaría, pero no cambiaría de gráfico. Si tuviera más valores, en este caso dificultad en la tarea, tendría otra columnita donde tendría nuevamente una intersección entre valores, pero no me modificaría mucho más que esto. Lo importante es hacerlo en el paso a paso y con la tablita de referencia. Yo tengo mi gráfico en vacío, ¿sí? Ubiqué tarea fácil, tarea difícil. Ahora lo que voy a hacer es a ir a los valores que estaban dentro de la tablita. ¿Recuerdan la tablita? A ver, volvemos un poquito atrás. Esta tablita, si en los efectos principales yo utilicé para armar mis gráficos, mi comparación y mis análisis, los valores que estaban por fuera de la tabla, comparé el 8,5 con el 5 y el 6 con el 7,5, ahora para ver la interacción, voy a utilizar los 4 valores que veo dentro de la tabla, siempre los mismos, 9, 8, 3 y 7. ¿Sí? Volvemos. Inteligencia, fíjense que son los mismos valores de la tabla. Si yo voy a completar este cuadro, las estrategias pueden ser distintas. Una opción es dibujar el gráfico y marcar cuál es la variable que va en el eje, en este caso dificultad de la tarea, y la otra es inteligencia. Y empiezo a marcar, a seleccionar los valores por inteligencia. Para la condición de inteligencia baja, ¿sí? Voy a marcar primero inteligencia baja, la que voy a dibujar con verde. Cuando la tarea es fácil, los sujetos tienen un 9 de rendimiento promedio. Y ahí marcaría el 9. Si ustedes tienen apuntes, les conviene ir haciendo el seguimiento. Cuando la tarea es difícil, los mismos sujetos de inteligencia baja tienen un promedio de 3. Fíjense que los sujetos siempre toman inteligencia baja. Yo trato de hacer coincidir ese punto que yo dibujo, el 9 y el 3, es un punto que es una intersección, obviamente. El 9, ese valor debe coincidir con el eje de rendimiento. Fíjense que está a la misma altura del 9 marcado en el eje de las IES. ¿Se dan cuenta? Si ven hacia los valores de rendimiento de 0 a 10, el 9 coincide con el 9 marcado en el eje. Y está a la altura, si tenemos una columna imaginaria, de donde está marcado en el eje tarea fácil. Como una columna, imagínense, imaginaria.
Esa columna con esa fila me permite ubicar en el gráfico el 9. Me voy al otro extremo, a tarea difícil, y busco personas de inteligencia baja, cómo respondieron frente a la tarea difícil, promedio 3. Ahí lo único que tengo que hacer es trazar una línea entre esos valores, y ya tengo ubicado los dos valores de rendimiento de inteligencia baja. Voy a los de inteligencia alta. O sea, uno va a tener la tablita disponible siempre. Para la condición de tarea fácil, los de inteligencia alta tuvieron un promedio de 8. Pero para la condición de tarea difícil, tuvieron un promedio de 7. Ya ahí ubico los dos valores de rendimiento para inteligencia alta. Y lo único que me resta es unirlos con una línea. Una papa. Veo que miran como que no es un dibujo de Picasso. Vamos al otro. ¿Tienen lapicera? Trácense ya su grafiquito con rendimiento y en vez de dificultad en la tarea, pongan inteligencia en eje. Inteligencia baja e inteligencia alta. Y en color, vamos a entrar, o en línea, a hacer al revés. Vamos a tomar tarea fácil y tarea difícil. Vamos a dibujar tarea fácil. Solamente tomarlos de tarea fácil. Cuando la tarea es fácil, los de inteligencia baja obtienen un 9. Ahí ubiquen el puntito del 9 para inteligencia baja. Estamos en tarea fácil. Tarea fácil, seguimos. Cuando la inteligencia es alta, obtienen un 8. Ahora, unan esos dos puntos. Vamos a tarea difícil. Cuando la inteligencia es baja, obtienen un 3, promedio. Seguimos con tarea difícil. Cuando la inteligencia es alta, obtienen un 7, promedio. Ahora unen el 3 con el 7. Y ahí tienen tarea difícil. Son los mismos 4 valores que vimos en la tabla. Es el mismo gráfico hecho de una forma o de la otra, aunque luzca distinto. Es claro que mi investigador tiene dos posibilidades. No va a presentar los dos gráficos, va a elegir uno. ¿Cuál se ve más bonito? ¿Y cuál se ve más bonito? Y en general, Donde se juntan. Y claro, donde se ve más bonito, uno dice, bueno, cuando las líneas, vemos que ¿para qué hacemos estas líneas? A ojo, ¿qué visión me dan las líneas? Bueno, en un gráfico de interacción, cuando las líneas se cruzan o tienden a cruzarse en algún punto, decimos que hay interacción, siempre y cuando la interacción A por B diera significativa. O sea, el gráfico simplemente me muestra un resultado que yo he calculado con una fórmula. No es un dibujo, no es una clase de dibujo esta. Con el gráfico solo no hago nada. Lo muestro porque quiero informar que hay una interacción significativa. Y la interacción significativa, en general la veo con las líneas cruzadas.
Uno diría, bueno, esta interacción, todo es significativo, obviamente. Ahora veremos cómo fue esa interacción para que era significativa, qué módulo, qué cosa. Y el tema de que las líneas tiendan a juntarse, y bueno, siempre tienden a juntarse porque líneas paralelas, así como paralelas no vamos a encontrar nunca. O sea, tendrían que tener realmente exactamente los mismos valores. Y esto no lo voy a encontrar. Siempre voy a encontrar líneas que tienden a subir o a bajar. Es lo mismo que con las investigaciones simples. Uno dice, bueno, si la línea es paralela al eje de las X, no tengo diferencia entre grupos. Es claro, pero nunca voy a tener dos grupos exactamente con el mismo promedio. O sea, siempre voy a tener una inclinación en la realidad. Así que el gráfico solo simplemente es una vista rápida de cómo es la interacción, cómo se comportan las variables, con ver solamente un dibujo. Más allá de que yo después puedo leer los promedios y todo lo demás con mayor detalle. Y este gráfico en un principio, por lo menos, se ve más típico de lo esperable en una interacción, que es con las líneas que se cruzan como más lindas que si se tiende a cruzar. Pero, para yo informar este gráfico, tendría nuevamente que, cuando analizo A por B, o sea, que hay o no, si hay efectivamente o no interacción, utilizando una fórmula estadística, eso lo vamos a ver la semana que viene, efectivamente la P asociada o la significación asociada debería ser menor o igual a 0.05. Si A por B no me da una significación menor o igual a 0.05, ya no hay interacción y mi investigación se quedó acá. Pero, profe, ahí la diferencia entre qué la ve todos con todos es como, o sea, para determinar esa P. Claro, bueno, es un análisis más complejo que vamos a ir viendo. En un principio, claramente, no vamos a ver todo el desglose de la fórmula, ¿sí? De la nova factorial ni nada por el estilo, no vamos a ver esto. Pero sí vamos a saber leer, en el caso de que sea significativo, entre qué y qué. ¿Qué es lo que cambió? Ya más o menos lo vi a ojo. ¿Sí? Incluso lo vi en los promedios. Yo sé que efectivamente la regla de que los de tarea fácil tienen más rendimiento que los de tarea difícil, lo sé, a ojo veo que sí, tienen más rendimiento, tienen un rendimiento más elevado, mi grupo de tarea fácil respecto a los de tarea difícil. Es así, la primera fila tiene más rendimiento que la segunda. Pero mi otra afirmación, el de que los de inteligencia alta siempre tienen más rendimiento que los de inteligencia baja, esto ya estoy viendo que hay un caso al que no se cumple. Veo que solamente se cumple en la fila de tarea difícil. En la condición de tarea difícil, efectivamente los de inteligencia alta rindieron mejor. 7 versus 3. Pero vemos que en la condición de tarea fácil, los de inteligencia baja rindieron mejor que los de alta. Entonces ya voy teniendo una idea de que hay algo que no se mantiene a través de los análisis, que es el efecto principal de inteligencia. Hay algo que vemos que en algún momento, para empezar, se hace al revés de lo que yo pronosticaba. En alguna condición vemos que es el de inteligencia baja quien tiene más rendimiento que la de alta. Lo contrario a lo que informaba mi efecto principal. Profe, no entiendo cuándo me doy cuenta de eso, como de que hay algo que no sigue teniendo el mismo efecto. En un principio, lo vamos a ir viendo, vamos a hacer este desglose la semana que viene,
Pero en un principio, yo sé que los de inteligencia baja tenían un promedio de 6, los de inteligencia alta un promedio de 7,5. Si esa diferencia fue significativa, a mí me permite concluir que los de inteligencia alta van a tener siempre más rendimiento que los de inteligencia baja, porque me dio un promedio más alto, simplemente. Ahora, antes de hacer los análisis y verlo como en el desglose de los efectos simples, en un principio, si yo miro esta tabla, digo, ¿esto siempre es así? ¿Siempre mis sujetos de inteligencia alta, la columna de la derecha, tienen mayor rendimiento que los de inteligencia baja, columna de mi izquierda? ¿Siempre los de la derecha, los valores de la derecha son más altos que los de la izquierda? Así, antes de saber la significación ni nada. A ojo, ¿es así? Y yo diría que no, porque ya en la primera fila, si comparo mi primera fila, los de inteligencia alta y baja, veo que 9 es más alto que 8. Y ese promedio no pertenece a las personas de inteligencia alta, el promedio más elevado. Entonces, ya ahí tengo una situación que estoy viendo que es distinta a la que yo venía afirmando al conocer los puntajes totales de inteligencia, como si estuviera haciendo la investigación con una sola variable. Porque de alguna manera estaba solapado, al no tener ninguna otra variable en juego, que había un grupo que tenía un rendimiento más alto y que no era de inteligencia alta, era de inteligencia baja. Ya el 9 es más alto que el 8 y esto contradice, por supuesto, me dirán si esta diferencia es significativa entre 9 y 8, ¿no? Pero hay algo que contradice, y si no supiera esto, no hiciera, con solamente mirar mis 4 números, voy a lo que me llama más la atención, que es cuál es el valor más alto y el más bajo obtenido en mi tabla. Vamos a algo más básico. El valor más bajo lo tiene, es el 3. Inteligencia baja, tarea difícil. Efectivamente es lo que yo venía afirmando. Con menor inteligencia y con tarea más difícil, es el peor rendimiento. Son las dos condiciones para el rendimiento bajo. Pero ¿quiénes tienen el valor más alto de la tabla? Tarea fácil, lo mismo que yo ya venía diciendo, frente a la tarea fácil hay más rendimiento, pero la sorpresa es inteligencia baja, que no es lo que venía diciendo. Yo venía diciendo lo contrario. Decía que los inteligentes eran los que iban a rendir mejor. Ya solamente con ver el valor más alto y bajo, estamos haciendo un entrenamiento a ojo. Obviamente todo hay que hacerlo con su cálculo. Pero ya sé que hay algo que es diferente a lo que yo pronosticaba. Con ver estos números. Uno dice, bueno, ¿lo podemos ver de forma más fina? Obviamente. Vamos a desarmar esos gráficos de interacción que hicimos en sus efectos simples. Profe, Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Profe, ¿se podría hacer como multiplicando como el 9 por 7 sobre el 3 con el 8? ¿Por qué querés hacer cálculos? No sé, como para tener una forma de que siempre, de saber siempre sin tener que estar viéndolo a ojo. ¡Ah, qué viva! No, porque esto de la fórmula es mucho más compleja. Es como que me digas que querés hacer una t-student multiplicando dos valores. No, pero digo, como fijarte en la cruz. No. Vamos a separar con todos estos grafiquitos hermosos todos los efectos simples la próxima. ¿Por qué la quieren tan fácil? Quieran lo entretenido. Ahora vayan a cenar, descansen, traten de agarrar la tabla, y mi consejo es,
cambien valores de esa tabla y traten de hacer los gráficos, ¿sí? A partir de la lectura de esa tabla con las instrucciones que yo les doy. Igual vamos a volverlos a hacer la semana que viene para desglosar los efectos simples. Así que si algo no les quedó, quedaron muy así, vamos a volver sobre esto. ¿De acuerdo? No los quiero traumar el primer día. Igual, Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Solamente vamos a ver diseños factoriales la semana que viene o se suma algo más? Vamos a terminar de ver diseños factoriales con sus variantes, con los diseños simples y principales cuando son significativos, cuando no son significativos, o sea, todas las variantes. Cuando uno es significativo y otro no, para concluir, son varios, como verán, vamos a mirarlo para un lado, para otro, todas las variantes, por ahí con la misma PowerPoint lo entienden, pero íbamos a trazar el gráfico con todo. Efectos principales e interacción en el mismo gráfico. ¿Cuáles? Cuando sí, cuando no. O sea, todo eso sería lo que nos queda. Lo que tienen ustedes en el PowerPoint y tienen otros detalles más, ventajas y qué sé yo, que eso pueden leerlos por su propia cuenta y en todo caso preguntarme. Pero el cómo confeccionar los gráficos y cómo leerlos en cada una de las condiciones de significación, eso lo vamos a tener que ver juntos para que en el paso a paso les resulte más sencillo. Y a su vez tienen sus artículos, obviamente escritos por metodólogos serios. Que si prefieren Gracias, también profe. pueden leer. Pero creo que así, si ustedes me siguen, termina la semana que viene, una horita y pico más, y terminan ustedes pudiendo armar y leer los gráficos. Y las tablas, lo mismo. Vamos a poner grafiquito y tabla, de manera tal que ustedes lo puedan leer, entender y concluir. ¿Sí? Poder sacar conclusiones a partir de esa lectura. ¿De acuerdo?